tenemos el número 28, Edgar González. Número 25. Para mí la voz de Rafa, o el Changuito, como lo conocemos también sus amigos, es, digamos, la parte viva del estadio. No hay quien lo identifique y sepa o escuche o reconozca la voz de Rafael Almaraz a través del Estadio Jalisco, a través de tantos y tantos años que son, no sé, estamos hablando de 45 años ya de ser la voz oficial del Estadio Jalisco, ¿no? Se le ha reconocido que de los estadios de México es, si no el mejor, uno de los mejores. Creo el empeño que le ha puesto a su carrera, muy disciplinado. La verdad no se desvela, hace ejercicio. O sea, entonces la verdad yo creo que eso es lo que se debe el éxito de Rafael Almaraz. Llego al Estadio Jalisco y es parte de mi vida, porque después de 45 o 46 años, porque los 46 los cumplo en agosto, en este año, pues es como llegar a la casa, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Como siempre, es un placer saludarles. Si bien no es un deportista de alto rendimiento, su talento lo ha llevado a estar en 2 mundiales de fútbol, las Olimpiadas de México 68, y literalmente a estar en lo más alto de este estadio mundialista. Esto lo hace desde hace 46 años. Su historia sin duda es digna de contarse. Se le conoce como la voz del Estadio Jalisco y es Rafael Almaraz Hernández. Más o menos corría el año de 1959, a principios de 1959. Yo me dedicaba, pues más o menos tendría unos 13, 14 años. Yo trabajaba en un lugar que se llamaba Carrocerías Azteca. Yo nunca imaginé que algún día iba a ingresar a la radio, aunque era un aficionado a la radio empedernido, desde la edad de 7, 8 años, porque yo traía el radio aquí, lo conectaba acá, lo conectaba allá, porque anteriormente pues no había de pilas o de transistores, eran de bulbos, y era un aficionadazo a la radio. Yo estaba escuchando la radio precisamente para no variar, y escucho una estación de radio que estaba en la calle de Pedro Moreno entre 16 de septiembre y Corona, donde estaban solicitando gente para el departamento de operación, porque en esos entonces no había operador en cabina. Y resulta que yo escucho que están solicitando para el departamento de operación, y en ese momento dejo la escoba, dejo el trapeador y me lanzo a la estación de radio, donde nos dijeron, nada más pasen 20 muchachos, y entre esos 20 estaba yo. Y ya estando adentro, nos dijeron, hago la aclaración, yo nada más voy a contratar uno de los 20. Me dije, si nada más se va a quedar uno de los 20, yo me propuse, de las muchas propuestas que me he hecho, llegar a lo que yo deseaba. Y me dije, de los 20, nada más va a quedarse uno, ese voy a ser yo. ¿Y cómo le voy a hacer? Ya sé. Voy a llegar mañana a las 10 de la mañana como nos citaron, pero yo me quedaba hasta la 1 de la mañana que cerraba las transmisiones esa estación de radio, practicando en las tornamesas, en las grabadoras, etcétera, etcétera. A tal grado que a los 2 días yo le pedí a la persona que nos iba a contratar que me hiciera un examen para demostrarle que yo ya sabía manejar todo lo que nos había encomendado él. Y fue así como yo me quedé con el lugar, como me había propuesto de los 20 que asistimos, me quedé como operador de esa estación de radio. Lo conocí, no estoy seguro del año, pero fue más o menos como en 1958. Yo ya trabajaba en esta empresa y él llegó como locutor. Nunca, de los nunca, pensé yo que iba a ser locutor. Empecé como operador, lógicamente, pero ya al paso de los años, yo duré 16 años de operador en esa estación, pero ellos veían que yo me la pasaba practicando comerciales, ¿no? O sea, yo tomaba el periódico o X y me empezaba a decir, en aquellos entonces, el Nuevo París tiene para usted las mejores ofertas en mercancía, etcétera, etcétera, y hasta me decían que estaba medio zafadito de la cabeza porque nomás me la pasaba pasando comerciales. Porque el señor tiene un tic que se toma el oído y le da una distancia a su micro y él perfectamente te lee o te platica
y no hay ningún aumento ni disminución en el volumen. ¿Por qué? Porque le da el tono y el sentido a lo que él habla. En el año de 1967 voy a México a hacer la solicitud en la Secretaría de Educación Pública para locutor. Ahora, todos los sinodales eran puros militares. Entonces, lo primero que te examinaban es la voz, y luego te examinaban lectura, y luego cómo pronunciabas el inglés, francés, inglés y alemán. Nada más leerlos, no creo que hablaras, ¿verdad? Y lo que más se fijaban era en el inglés, y además te preguntaban cultura general, de distintas cosas te preguntaban. Yo me dije, ya voy a dejar de ser operador de cabina y voy a ser locutor. Muy serio en su trabajo, la verdad que si te fijas, los locutores vacilan mucho y él no es muy tranquilo, la gente lo identifica bastante. Yo siempre fui lírico, como te dice en el medio de la música, cantante, como los cantantes. Yo nunca estudié ciencias de la comunicación o algo que se le pareciera. Todo fue, pues, lírico. Siendo operador y trabajando con infinidad de locutores. Entonces yo conviví con ellos como operador en cabina y lógicamente que de todos ellos aprendí algo, aunque nunca traté de copiar ningún estilo. En la década de los 60 yo era fisicoculturista de un lugar que aún todavía existe en la calle de Pedro Moreno, casi esquina con 8 de julio, entre 8 de julio y Parroquia, que se llama La Mutualista. Yo ahí practicaba el fisicoculturismo, o sea, estaba bien ponchadote, como dicen por ahí, y además practicaba la lucha olímpica y la grecorromana, que en una ocasión fui campeón de lucha olímpica. Es un tipo muy disciplinado, como te digo, muy dedicado a su profesión. Yo le conocía, por ejemplo, el hobby de ir a la barranca cuando podía hacerlo. Ahora lo veo que ya le batalla con los 100 y pico de escalones. Tiene que caminar cada vez que tiene que ir hasta la cabina del estadio. Ocasionalmente lo he visto que le sufre ya un poco. Pero aparte un tipo muy afable, muy sencillo, de muy buenas costumbres. En el pasado, ser cronista deportivo y conseguir sobre todo licencia de locutor era sumamente complicado. Se aprendía de manera empírica. Aún así, Almaraz Hernández consiguió su constancia y, como todo gran deportista, él seguía buscando la oportunidad que marcara su vida. Evento que nos comparte al regreso de la pausa.